Hola, estamos aquí en un nuevo capítulo de Maestros del Transporte y tenemos aquí a Francesc Robusté. Es uno de los grandes maestros reconocido en el mundo. Es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Es catedrático de transportes por la Universidad Politécnica de Cataluña y nada, estamos aquí encantados porque es súper conocido no solo en España y en América Latina, sino en el mundo entero, ¿no? Hola, Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí nada, oye, lo primero que me gustaría es que te terminases de presentar, que he hecho el mínimo y sé que podrías estar horas solo para hacer una pequeña presentación de lo que tú has hecho en esta vida en el mundo del transporte. Bueno, pues, oye, primero agradecerte esta oportunidad. Y la presentación se resume en que soy un amigo de Julián. ¿Eh? Bueno, con esa presentación que me has hecho tan exagerada, se van a pensar que soy extraterrestre. A lo mejor alguno, ¿eh? Bueno, pues oye, efectivamente, yo soy ingeniero de caminos, canales y puertos, que terminé el año 83 y luego tuve la oportunidad con una beca Fulbright de ir a estudiar en Estados Unidos a la Universidad de California en Berkeley. Y allí hice un doctorado y un par de másters, un máster en investigación operativa y un máster en transporte. Soy catedrático de transporte en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona desde el año 2002. Soy el director de la cátedra Abertis de Gestión de Infraestructura del Transporte desde el 2003 y el coordinador de un grupo de investigación consolidado que nos llamamos BIT, Barcelona Innovación en Transporte. Y lo demás, pues oye, nada, como trabajo mucho, pues hay muchas publicaciones, muchos proyectos, 5 sexenios de investigación, ya tenemos una edad, algunos más que otros, son 30 años que han pasado volando, como aquel que dice. Pues ya está, básicamente esto. Pues nada, estupendo. Pues además vamos a hablar, yo tenía ganas de esta charla porque vamos a hablar de cosas interesantes entre ellas. La primera, le vamos a dar, yo es que leo mucho a Francesc y entonces le da un toque especial a sus escritos, ¿no? Y entonces hoy vamos a empezar con la pregunta de cuáles son los mitos del transporte y de la movilidad, los que están superados o los que están por superar, ¿no? Esa es la primera pregunta y la primera cuestión sobre la que me gustaría que nos contases. Muy bien, Julián. Oye, pues, bueno, si te gusta cómo escribo, es que eres un poco también, aparte de inteligente, un poco rebuscadito, ¿sabes? Porque escribo un poco barroco, ¿eh? Y para mí lo que escribo está claro, pero luego me he dado cuenta que muchas veces no está claro, con frases ahí subjuntivas y con, ¿sabes? Con matizaciones, etcétera, que no siempre están claras. A veces un poco de ironía, a veces se esconde. Pues mira, oye, hay muchos. En este documento, esta reflexión que hice, no me va a dar tiempo a revisarlos, ¿no? Hay algunos que son, más que mitos, son mutaciones de, por ejemplo, estas es una lista que tomé de Pau Noy hace 20 años, hace el año 2000. Pues mira, de pasar de ciudad difusa, típica americana, el urban sprawl, a ciudad compacta, más europea, del sur de Europa, ¿no? De ciudades que han tenido quizá más historia y se han visto un poco menos sujetas a un poco a esta tiranía no solo tiranía del automóvil en cuanto a consumo de espacio y distancia, etcétera, sino que incluso a veces es un tema de temperamento, ¿no? Si tú le preguntas a alguien norteamericano o del sajón, de mentalidad sajona, cuál es su ideal de casa para vivir, y te dicen que es una casa aislada, sin vecinos.
En cambio, si nos vamos al sur de Europa y en ciudades latinoamericanas, quizá, pues nos gusta estar mezclados con gente, ¿no? De especialización de usos del suelo, el zoning, que le llamaban, a una ciudad multifuncional y policéntrica. Este zoning es la típica extrapolación de urbanistas que son buenos arquitectos de edificación y creen que una ciudad es como un edificio o una casa grande, ¿no? Que la casa tiene pues, sus compartimentos, pero por motivos funcionales. Y la distancia que se recorre normalmente dentro de la misma casa pues no es muy importante y pues esto justifica pues una segregación funcional, ¿no? En cambio en las ciudades esto no es muy bueno. O del uso longitudinal de la calle al uso transversal. Esto es una... Yo he ido diciendo esta mutación 20 años en mis clases introductorias y diciendo siempre la bromita al final, ¿no? Si lo vais a hacer, un uso transversal, hacerlo con cuidado. Pero otros mitos. El derecho a ir en coche por las ciudades. Es un elemento que es en principio, hoy en día puede ser compartido, ¿verdad? Pero inicialmente era un bien de uso privado. Yo recuerdo hace muchos años que hay 3 cosas que no se pueden prestar, ¿no? Una era la pluma y la otra era el coche. Había una tercera persona, pero nunca he entendido por qué no se podía... Había un tercer elemento que no se podía... nunca lo he entendido, porque no se podía prestar. Se puede prestar sin ningún problema. Pero bueno, los coches han mejorado mucho, pero al principio sí que se notaba, si alguien lo conducía u otra persona, pues se notaba. Bueno, pues este elemento que es algo privativo y que puede alcanzar una cierta velocidad y por tanto con la masa, pues esto se convierte en una energía y por tanto un cierto riesgo, se convirtió un poco en el ansia de libertad de muchas personas. Esto en Estados Unidos antes que en Europa, las ciudades se acomodaron un poco y cayeron un poco en esta trampa que al final pues intentas acomodar el problema lo máximo posible y al final como requiere tanto espacio, pues al final quien sufre son el resto que no iban en coche, ¿no? El derecho a aparcar, ¿no? Ya que voy en coche, porque pago mis impuestos, que son los impuestos de circulación del vehículo, y por tanto, como pago mis impuestos, tengo derecho a aparcar. Bueno, no sé, no sé. Acabo de tener una pequeña trifulca a través de Twitter con un experto internacional, y ponía una foto de una furgoneta larga, así de culo largo, y había un árbol, y entonces le impedía estacionar bien porque había el árbol. Dice que como que no hay derecho, ¿no? Que hay que procurar que las ciudades se pueda aparcar todo tipo de vehículos, ¿no? Si es al revés, tío, es al revés. En las ciudades, al revés, los vehículos tienen que acomodarse a las ciudades existentes. Esto me recuerda, había un investigador con cierto nombre que hizo un libro y todo, australiano. Claro, pero lo que pasa es que allí sus ciudades son muy nuevas, son muy recientes, y decía que, no, los camiones, pero al revés, las ciudades a ver si las hacemos con calles anchas para que puedan maniobrar bien y que puedan llegar los grandes camiones que utilizan ahí cruzando toda Australia, ¿no? Y yo le dije, bueno, esto debe ser allí en Australia, con otra mentalidad, porque es que en Europa dices esto y no, se te ríen, ¿no? Se te ríen, dices, oye, pero tú has visto una ciudad de verdad o has visto canguro solo, ¿no? El derecho a aparcar, ¿no? Que el coche es más rápido también es puede ser más cómodo, pero que se necesitan grandes inversiones para este cambio. Luego hay un montón de mitos, más que mitos son frases hechas que son más sutiles. Estas vienen de Joan Olmos, un especialista valenciano,
que es un profesor de urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia. Son del año 95, o sea que hace años ya, 25 años. Y estas son más sutiles, son unas cuantas, pero solo te diré que voy a citar 2 o 3, que lo primero que dices, lo primero que piensas es, oye, tiene razón. Y él ya argumenta que si piensas así, ya vamos mal. Una de ellas es afirmar, el tráfico es uno de los problemas básicos de la ciudad. Yo cuando leí esto digo, sí, pues ya vamos mal, ya estás. Debemos promover el transporte público. Sí, ¿no? Lo primero que dices es que sí, pues él va argumentando que si dices esto, ya vamos mal. O no podemos obligar a la gente a dejar su coche si no mejoramos primero el transporte público. Esto lo hemos oído también un montón de veces y él ya argumenta que esto pues no vamos bien. Bueno, y yo mismo hice un decálogo tanto para el Pacto de la Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, es del año 98, lo hice durante el 97, naturalmente se pulió. Me gusta que el alcalde que había en ese momento, Joan Clos, respetó pros y contras que puse sobre la velocidad. La velocidad es agresiva, genera accidentes, etcétera, y la tendencia es a bajar la velocidad, pero en cambio la productividad de los servicios de transporte mejoran con la velocidad. Incluso la polución. A velocidades bajas, estoy hablando de velocidades bajas, de menos de 70, 80 kilómetros por hora, a velocidades más bajas es peor. Y entonces puse una coletilla de que habría que mantener la velocidad de circulación para garantizar esta, digamos, esta competitividad, ¿no? de los servicios, tanto de transporte público, de distribución urbana de mercancías, etcétera, ¿no? Y mejorar, siempre, eso siempre se puede, siempre es necesario mejorar la velocidad del transporte público, etcétera. Y por último hice un decálogo que es un poco más filosófico, ya es amodal, sin hablar de modos de transporte. El del Pacto por la Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona es modal, ¿no? Hablamos de cada modo, pues la bicicleta, hay que potenciarla, etcétera. Por ejemplo, conseguir un transporte colectivo de calidad e integrado. Esto sería uno de los puntos, ¿no? El otro sería mantener las velocidades de recorrido y mejorar la velocidad del transporte público de superficie, etcétera. Cada modo de transporte pues tiene los peatones, las bicicletas, etcétera. Este otro que me refiero es más reciente, del año 2009, y son más filosóficos y son amodales. O sea, no hablo nunca de ningún modo de transporte, ni de bicicletas, ni de etcétera, ¿no? Y básicamente se resumen en poner más énfasis en la calidad que en la cantidad y disponer recursos de todo tipo, no solo dinero y tiempo, sino también cualificación y datos e información para trabajar bien y para planificar bien la movilidad. Este punto lo dejaría aquí yo. Sí, no, oye, no, y además, si no te parece mal, lo compartiremos con nuestros seguidores, ¿no? Ese decálogo, ¿no? Si Sí, no te sí, parece mal. encantado. Y eso. Y ahora has mencionado precisamente un tema que, bueno, pues yo creo que yo te lo he visto escribir a ti, yo lo escribo muchas veces, que siempre decimos que las mercancías no votan, entonces pues parece como que se olvida, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte cuál es tu conocimiento o tu impresión sobre el efecto de la movilidad, este crecimiento del comercio electrónico para la movilidad, ¿qué va a suponer, ¿no? Y luego, ya añadiendo, y lo enlazo con un tema que te he escuchado también, que me parece muy interesante, sobre el bono de la movilidad para la distribución urbana de mercancías, la DUM, ¿no? Entonces, si te parece, como lo has mencionado así brevemente, me gustaría que hablases sobre ese tema. Encantado. Y los dos temas están muy ligados, porque en el fondo, como todos estamos un poco observando, este crecimiento del comercio electrónico en los últimos años, aunque no es nuevo, es de hace unos 20 años, pero
el crecimiento así, y además se ha disparado mucho con la pandemia esta del COVID, ¿no? Del coronavirus. Efectivamente, las mercancías, yo digo que siempre han sido un poco la cenicienta, ¿no? Un poco la cenicienta de la movilidad, ¿no? Incluso yo he asistido a jornadas, por la mañana venían los políticos y se hablaba de personas, movilidad de personas, inversiones, el transporte público, etcétera, tal, ¿no? Por la tarde eran mercancías. Oye, no había ningún político, la mitad de los asistentes, porque era un tema más oscuro, aburrido, etcétera, y es así. La verdad es que muchos de los cambios de la globalización y de la digitalización inciden en la movilidad de alguna manera u otra. Y esto se está multiplicando y entonces en algún momento habrá que regularlo de alguna manera. Y esa es la idea del bono de la movilidad que hablaré después. La regulación puede ser por restricciones, por tarifación, una mezcla, etcétera. Pero fíjate, hay una cosa de logística y de economía que es un concepto muy básico, que se llama Economic Order Quantity, lote económico de pedido, que hace un balance entre dos efectos contrapuestos, que son los stocks, los inventarios y el transporte. Si yo pido cosas en grandes cantidades, me cuestan un dinero de financiación, los tendré que poner en un almacén, pero en cambio el transporte es mínimo, porque me han traído un camión lleno. Si yo pido cosas en cantidades muy pequeñas, comercio electrónico, tengo mínimos stocks, pero en cambio mucho transporte. ¿Y qué pasa con ese transporte? Que la mayoría de las veces no se percibe, no se cobra, se plantea como una herramienta comercial, y la ciudad pues hace un poco la política del avestruz, que es mirar para otro lado y ya se apañarán, mientras no creen aquí un problema muy grave, pero en cambio los transportistas pues pueden paralizar perfectamente, ¿no? una ciudad, ¿no? Bueno, pues este balance debe definirse y regularse por la administración. Aunque es aquello que decían hace muchos años, ¿no? Aunque usted pueda pagarla, el agua, ¿no? España no puede, ¿no? Aunque alguien pueda pagar que vayan 5 veces a su casa porque, mira, ha comprado caprichosamente 5 cosas y lo pueda pagar, esas cosas se tienen que consolidar. 5 veces no. Me contaban gente del Ayuntamiento de Barcelona que iban a desayunar a un bar que hay en una calle peatonal, se llama Portal de l'Àngel. Y en verano, julio y agosto, el camión de la Coca-Cola iba 3 veces al día. 3. Cada día. ¿Por qué? Porque no tenían stock. El stock era, dejaban varias cajas y las ponían en las neveras. Y se ve pues, que consumían mucho y tenían que ir 3 veces al día. Bueno, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene que ir como máximo una vez al día. Si puede ser de noche, y no hace falta que haya gente en la tienda. Se puede, ahora, hoy, con los sistemas que tenemos de las nuevas tecnologías, ¿no? Se puede abrir una puerta de forma con una tarjeta sin contacto, sabiendo exactamente que es esa hora, esa ventana temporal, etcétera. Se puede, con cámara, se puede escanear, etcétera, con RFID, lo que te están entregando y que no se lleven nada de la tienda, etcétera. Todo esto se puede hacer y se ha implantado en Nueva York desde hace 10 años. Esto lo implantó José Holguín Veras. La distribución nocturna, pero sin que haya personas en las tiendas, y nocturna. Por tanto, naturalmente ahí se exige que sean un poco vehículos silenciosos, ¿no? Porque por la noche no puedes hacer ruido. Bueno, pues todo esto obliga primero a una regulación y luego a una red logística. Necesitan almacenes. Ya les llaman, cuando se dedican a traer comida a casa, claro, de este restaurante está en un sitio de la ciudad, pero en una ciudad grande, a lo mejor si van con un rider que va en bicicleta, pues puede tardar media hora. Ni es competitivo y la comida ya está fría. Entonces necesitan lo que le llaman dark kitchens, las cocinas oscuras,
que hacen esa misma comida de ese restaurante que es muy, digamos, muy famosa, o un italiano, un mexicano, lo que sea, y esto distribuida por la ciudad para que puedan llegar en esos 10 minutitos, ¿no? También dark stores, ¿no? Los almacenes de una cierta marca para que puedan llegar rápido, ¿no? Los operadores de parking, de aparcamientos, sobre todo los que están fuera de la calzada, off-street, que pueden ser subterráneos en Europa en general, en América en altura muchas veces, o a veces en un solar. Bueno, pues estos ya están dedicando una parte de su instalación para hacer de almacén, de microplataforma logística. Y esto cada vez lo veremos más, ¿no? Esto es una idea que propusimos al Ayuntamiento de Barcelona el año 2002 con Raquel González, hacer en una intersección del ensanche, en el ensanche de Barcelona, que está muy bien planificado por un ingeniero civil de caminos, Ildefonso Cerdá. Dicen los urbanistas que Barcelona es la única ciudad norteamericana en esa planificación de urbanística en Europa. ¿Por qué? Pues porque hubo una situación atípica que lo permitió, que es que Barcelona estaba enclaustrada en unas murallas, una tercera muralla medieval, durante 140 años después de una guerra de sucesión del 1714. Fue un poco el castigo, la penalización, es que no podía crecer fuera de esas murallas. Entonces, había campos con pocas casas rurales y quedó así. Se tiraron las murallas en 1850 y pico y Ildefonso Cerda tuvo la oportunidad de, con tiralíneas y con escuadra y cartabón, de poder planificar una ciudad muy bien planificada. ¿Cómo se estaban planificando las ciudades en sitios, digamos, con menos historia, ¿no? O con menos ciudades, con menos tradición, ¿no? Por ejemplo, Chicago, Nueva York, San Francisco. Bueno, pues en una intersección del ensanche, que el ensanche de Barcelona las calles tienen 20 metros de ancho, la intersección achaflanada da para un cuadrado de 40 por 40 metros, que esto ya es un buen almacén, y planteamos convertir esto en un aparcamiento con varias plantas inferiores, pero la planta primera, la -1, sería una plataforma logística de barrio. Y esto habría que tenerlo en todos los barrios. Igual que tenemos un mercado, igual que tenemos una plaza, igual que tenemos un parque. Pues una plataforma logística de barrio. Eso fue el año 2002. En el año 2003, una tesis doctoral de Dante Galván, está en Argentina, en Buenos Aires, concluimos que el comercio electrónico, e-commerce, en el sector de la alimentación, traerte los alimentos a casa, no era factible económicamente en ese momento, con los costes, los retornos, las entregas fallidas, las 3 temperaturas que hay que guardar, ¿no? de temperatura ambiente, refrigerados y congelados, pero en cambio ahora ya lo es, ¿no? Lo estamos viviendo desde hace un quinquenio este boom de la entrega en casa de temas de supermercado, comida de supermercado y también de comida preparada. Entonces, ¿en qué consiste este bono de la movilidad para la distribución urbana de mercancías y para el e-commerce? Bueno, pues en regularlo de alguna manera. Decir, mira, todos los que os dedicáis a esto tenéis un bono, y esto hay que concretarlo en forma de distancia, de la hora del día, del tiempo de parada, del tipo de calle, del tipo de vehículo, no es lo mismo las emisiones, el ruido, el tamaño, incluso la frecuencia de visitas y la eficiencia del operador. Por ejemplo, ahora pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, y este bono, a partir de aquí, se puede subastar, se puede comprar y vender, y si necesitáis más, habrá que pagarlo. Y es un poco regular el tema, ¿no? Pongo el ejemplo que quería poner sobre entregas fallidas y sobre visitas diversas. Yo durante esta pandemia compré un único pedido con 2 cosas que venían de Madrid. Dos productos, pero un único pedido. Y entonces, por hacer este pedido, me regalaban un objeto.
Oye, vinieron 3 veces. 3 veces a mi casa, pero eso yo no lo decidió esa empresa que a lo mejor dijo, mira, como es tan barato el transporte, venga, no lo tenemos el segundo elemento, le enviamos el primero para que esté el cliente tranquilo y que reciba algo pronto, el segundo se lo enviamos de aquí una semana y el regalo que también se nos han agotado, pues de aquí, como es un regalo, pues a caballo regalado, no le mires el dentado, ya lo recibirá una tercera vez. Pero vaya, lo que me sorprendió es que vinieron 3 veces. Ellos mismos no se optimizan. Y esto, pues habrá que regularlo aquí, en un futuro, ¿no? Sí, sí. Oye, no, muy interesante. Vamos, me parece todo apasionante y muy bien contado. Bueno, has hablado de Ildefonso Cerdá y por tanto me lo has dejado como perfectamente preparado para la siguiente pregunta que te quería hacer, porque en este blog hablamos mucho de urbanismo y movilidad como binomio inseparable. Y ahora te quería preguntar por qué es tu opinión sobre esto del urbanismo táctico, de la reurbanización, etcétera, que bueno, pues que tú también escribes mucho sobre eso. Bueno, no tanto, Julián, sobre urbanismo táctico, pero vaya, yo me dedico a la movilidad, pero efectivamente son un binomio inseparable. De hecho, yo sostengo que para ser un buen urbanista hoy, que yo no lo soy, yo solo me dedico a una parte, que es de la movilidad, pero para ser un buen urbanista hay que saber de proyecto urbano, que es lo que saben en general, pero también hay que saber de movilidad urbana hoy en día. También hay que saber de economía urbana y de legislación. De economía urbana también. Es que muchas cosas son de tipo económico. ¿eh? Y pretender que eso se ajuste con un diseño físico urbano es no entender cómo funciona un poco la vida. ¿no? Temas de alquileres, temas zonas ricas, zonas pobres, porque incluso recuerdo una tesis doctoral de Josefina Flores, que es una alumna, que es una gran profesora venezolana en la Universidad Simón Bolívar, pues me vino, ella era urbanista, lo es, y dice, hoy quiero hacer una cosa, pero claro, digo, hombre, tiene que ser algo de movilidad, porque yo de urbanismo es que no te podría ayudar, algo de, bueno, pues algo, ya lo sé. Dice, ¿qué te parece estudiar cómo la gente escoge el barrio donde vive en función de la accesibilidad? Y entonces yo le dije, bueno, me parece muy bien, pero ya te adelanto las conclusiones. No tiene nada que ver con ese principio económico muy simplista, que es que el precio del suelo en el centro de la ciudad vale más y a medida que te vas alejando con la distancia vale menos. Esto, cuando no hay ningún otro condicionante, pues es así. Pero cuando hay otros condicionantes que tienen que ver incluso con seguridad y de yo me mezclo con los míos, con mi clase social, etcétera, pues al revés, casi que se rechaza la accesibilidad, porque gran accesibilidad quiere decir que puede venir mucha gente. Y entonces la gente rica no quiere que pueda venir mucha gente, etcétera, ¿no? Mira, hay una pirámide invertida que sitúa a los peatones los primeros, los peatones, en el caminar. Esto también lo llaman en Estados Unidos y Canadá, le llaman la ciudad completa, perdona, la calle completa, complete streets. Yo alguna vez incluso me he reído un poco, ¿sabes? De este concepto, porque ellos le llaman calle, yo me he reído en el sentido de decir, mira, una calle siempre es completa. Lo que vosotros tenéis no son calles, pero una calle, por definición de calle, siempre es completa. Lo que vosotros tenéis es una autopista urbana, vosotros le llamáis calle, pero no es una calle, esto es una autopista urbana y esto es otra historia. Entonces, esa autopista urbana pues tiene que ir segregada, etcétera, pero no es la calle. La calle hay que hacer vías de servicio laterales donde sí que se puede acceder. Haya una acera, un carril bici, etcétera, ¿no? Bueno, pues este concepto de primero el peatón y luego ya vamos bajando. Bicicletas, vehículos de movilidad personal, transporte público, los servicios de movilidad para personas, los taxis y mercancías, la distribución urbana de mercancías, y terminamos ya en el vehículo privado. Primero car sharing y luego ya el coche de propiedad, ¿no? Estos principios están claros. Lo que no está tan claro es cómo se plasman.
cómo se plasman en ideas fuerza. Entonces, una idea fuerza pues, puede ser las supermanzanas tan famosas de Barcelona 3x3. Bueno, pues esta idea que es que mantiene estos principios de recuperar el espacio ganado por... esto lo veremos quizá más adelante cuando hablemos del nuevo mandamiento de la movilidad. Estos principios que son correctos, en cambio, la plasmación en una idea fuerza concreta es como un poco estas ¿cómo se llama? Orejeras, no son orejeras, ¿no? Son para los ojos, ¿no? Que se ponen a los caballos, ¿no? Que te hacen, que es para que ellos no tengan miedo, para que no tengan, porque ya sabes que se asustan mucho enseguida, ¿no? Cuando ven un movimiento brusco al lado se pueden asustar. Pues estas ojeras, estas ojeras, y tienen su riesgo. Por ejemplo, una implantación, digamos, selectiva en ciertos barrios con poco tráfico de paso, pues esto es correcto, funcionará, hace la vida mejor a los residentes, etcétera. Hay un periodo siempre de transición al cambio que es conflictivo, pero otra cosa es la generalización a una ciudad grande con este patrón, que es un patrón rígido y muy homogéneo e isótropo, a una ciudad que ya no lo es. Es muy distinto un patrón urbanístico de Ildefonso Cerdá hace 150 años, cuando no existía el ensanche, a ahora que ya existe y tiene su dinamismo y su heterogeneidad. Pero yo creo que estas medidas que se han potenciado mucho con de urbanismo táctico, que se ha potenciado mucho con el coronavirus, ¿no? Con la pandemia. ¿Por qué? Oye, son medidas de tipo rápido, que es quizás lo más importante, y barato, que también es importante, ¿no? El gatillo ha sido esta pandemia, ¿no? Pero esto conllevará a una transición donde tendremos que consolidarlos de alguna manera con una reurbanización clásica, porque la verdad es que ahora están quedando ciudades un poco parchís, ¿no? Un poco parchís, con elementos físicos para, obviamente, para garantizar la seguridad, pero que estas barreras de hormigón, New Jersey, que esto no es propio de una ciudad, digamos, ¿no? Desarrollada y civilizada de forma permanente. De forma temporal es admisible, pero de forma permanente, pues esto no entra por los ojos, vaya, al menos en ciudades que con cierto gusto estético, ¿no? Pero estas medidas son una tendencia internacional, no es solo esta ciudad o esa otra, o esta alcalde, esta alcaldesa, sino que lo están haciendo muchas ciudades. Es recuperar el espacio viario para los ciudadanos, para que los ciudadanos se empoderen y convivan como se hacía antaño, ¿no? Como se hacía en una fase previa a esta fagotización del espacio por el coche. O como se hace aún hoy en día en ciudades más pequeñas, en pueblos o en barrios hoy en día. Por tanto, el principio es correcto si se aplica con el grado, la intensidad y el timing adecuados. Yo pongo el ejemplo siempre de una ducha, ¿no? Ducha, el agua caliente, en fin, hay que pasar de excesivamente caliente a la fría, pero no de golpe ni viceversa, ¿no? Por tanto, el urbanismo táctico ha venido para quedarse. Lo estamos viendo incluso en ciudades, bueno, ya se empezó a ver. Me acuerdo cuando Times Square en Nueva York empezó a reurbanizar Times Square. Yo iba cada año, ¿sabes? Cuando íbamos al Transportation Research Board, a ese congreso que se hace siempre en Washington, la segunda o tercera semana de enero. Yo siempre me pasaba unos días por Nueva York, porque me encanta. Y siempre iba a Times Square y me quedaba ahí embobado. Y mi reflexión siempre era un poco la misma. Digo, es curioso que esta es la plaza más importante de la capital del mundo y como urbanísticamente no vale nada. Hay una escalerita de color rojo, había coches y eso sí, hay muchas pantallas que sí te quedas así embobado, pero vaya pantallas. Eso cualquier ciudad, así que tenga algo de dinero, lo puede suplir, ¿no? Pero ahí no veía el urbanismo, ¿no? Bueno, ya quitaron los coches, primero empezaron con ese urbanismo un poco
cutre, no se llamaba en ese momento táctico, era por si acaso no funcionaba, ¿sabes? Algo que no costara mucho dinero, que no fuera hormigón, que no fuera pavimentación, que no fuera Que la fuera urbanización reversible, ¿no? tradicional. O sea, que si me he equivocado, puedo revertirlo, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo unas mesitas, un año, debe hacer, esto debía ser pues 2010, 2011 o 2012, unas mesitas así metálicas, unas sillitas, aquello que dices, oye, qué sencillito es esto, ¿no? ¿No? Y yo creo que estaban tanteando, ¿no? Bueno, pues luego ya hemos visto que esto se ha consolidado y va a ser así, va a ser así. La verdad es que ves a los nuevos espacios con gente en las calles, con niños disfrutando del espacio y te das cuenta que es mejor, la vida esa es mejor, que no la barrera esa peligrosa de humos, de ruidos, etcétera, que teníamos antes, mientras se pueda absorber y no explote la movilidad, claro. ¿Sabes? Perfecto. Oye, pues mira, como nos queda poco tiempo, lo que me gustaría ahora es que a modo de resumen nos hables como de... siempre ha habido como lo de los 10 mandamientos, bueno, pues siempre al final se resumen en algún mandamiento o en uno o dos mandamientos, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje de mandamiento final sobre la movilidad para que nos escuchen nuestros seguidores de España y de América Latina, desde tu Bueno, punto de pues vista? haciendo este símil religioso, me gusta mucho por la capacidad de síntesis, ¿no? Porque el nuevo mandamiento dijo, amaros los unos a los otros. Un poco de por favor y de poner las cosas en su sitio, ¿no? De ordenar las cosas, ¿no? Traducido en términos de movilidad urbana, esto quiere decir respeto y convivencia, recuperación de los derechos perdidos o coartados por el automóvil, asignación eficiente de recursos públicos escasos como es el espacio público, implantar una lógica funcional de sostenibilidad y de democracia también en el uso del espacio, ¿no? Determinar el equilibrio adecuado, cuando no pueda ser un win-win, un equilibrio adecuado, este trade-off, entre agentes, stakeholders, y los efectos contrapuestos, ¿no? Como hemos dicho el ejemplo anterior del lote económico de pedido, si yo tengo poco stock y poco inventario en las tiendas, no obligo a las tiendas a tener un mínimo de stock, voy a tener que pagar mucho transporte, mucha movilidad, ¿no? Regular las políticas que se plasman en dinero, con atención especial a los ciudadanos más vulnerables económicamente, y regular también la velocidad, es decir, regular las políticas que se plasman en tarifación y la velocidad también, que tiene una componente indudable de agresividad y de accidentabilidad, pero ya he dicho que también todos los extremos son malos, porque si la velocidad fuera cero, estamos súper seguros, pero no nos movemos. Por tanto, en movilidad conviene una cierta velocidad, perdón, pero no, digamos, con esta, digamos, libre albedrío que ha tenido en los últimos decenios, ¿no? Y finalmente, la internalización de las externalidades, pero para todo. Yo extrapolo el ejemplo, ¿no? El ejemplo típico es de tráfico. Esto ya lo definió Pigou, Arthur Pigou, un economista inglés, hace 100 años, hace un siglo, ¿sabes? Y de ahí viene la tasa piguviana, que les pregunto siempre a mis alumnos cómo se calcula. Pero esto es porque los costes marginales son superiores en tráfico a los costes medios. Y entonces, esto produce un equilibrio que no es bien el óptimo, y para visualizar estas externalidades que no se perciben en los costes medios, él se le ocurrió poner una tasa que va creciendo con la congestión, ¿no? A más congestión, más grande es la tasa, ¿no? Pero esto aplicado, imaginemos, al turismo. Pues, oye, el turismo, una manera de regularlo, bueno, hay una tasa, pero que ayude a internalizar las externalidades que genera el turismo. No solo a promover más turismo, que es un poco el principio de la tasa turística que hay en Barcelona. Es una tasa muy pequeña que además se reparte en 50% la Generalitat, el gobierno regional, con el ayuntamiento, o sea que solo le queda la mitad al Ayuntamiento de Barcelona, y eso tiene que ir por ley, porque así se aprobó,
para promover más turismo. ¿Pero esto qué es? Tiene que ir a internalizar las externalidades negativas. Hay otras que son positivas, pero las negativas que genera el turismo. Bueno, este nuevo mandamiento, ya digo que es difícil ahora ya lo he dicho un poco los principios, ¿no? Lo que sí que en este pacto por la movilidad que ayudé a elaborar en Barcelona el año 98, pues se plasmaba en 10 mandamientos modales que están en el documento, ¿no? Yo diría también, para terminar, recalcando lo que ya he dicho sobre la necesidad de formación y recursos en tiempo, en dinero y en datos e información, a pesar de que estamos con las tecnologías y en la era digital, parece que a lo mejor hablar de estas cosas muy físicas y económicas es demasiado simplón, ¿no? Pero yo creo que aún conviene mantener en la movilidad urbana esta lógica económica, funcional y de regulación. Advertencia: cuidado con los gurús y estas ideas fuerza concretas. Ya digo, los principios son correctos, pero a lo mejor estas ideas fuerza de extrapolación de forma ciega, casi o miope, pues pueden tener posicionamientos, riesgos, ¿no? E incluso pueden obedecer a posicionamientos casi de tipo religioso, de creer o no creer. Tú eres antivacunas o terraplanista o no terraplanista. ¿Tú crees en las supermanzanas o no? ¿Sabes? Es un poco... Hay un riesgo, yo lo creo en los principios que hemos dicho, pero luego, y esto en cada ciudad pues puede tener sus propias ideas fuerza, ¿no? No tenemos por qué extrapolar 100% las cosas, ¿no? Y en resumen, para terminar, pues diría que la tendencia es a focalizarse más en la calidad en general de todo lo que hacemos, de vida, etcétera, que en la cantidad, como quizá hemos hecho hasta hace poco. Perfecto, Francesc. Ha sido todo, bueno, un riego de sabiduría y, vamos, daría para mucho. Yo siempre trato de hacer un pequeño resumen de conclusiones. En esto me voy a tener que saltar un montón de cosas porque si no mi resumen sería casi entero del tiempo. Pero nos has hablado de mutaciones y de mitos, que me ha parecido las dos terminologías muy interesantes. También el contraste de la ciudad compacta, que puede ser el caso de Barcelona. Yo suelo comparar Barcelona con Atlanta, que es la ciudad difusa, que tiene los mismos habitantes que Barcelona y muchas más emisiones, muchos más problemas, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la movilidad. También nos has hablado o has cuestionado, y yo estoy totalmente de acuerdo, el derecho a ir en coche y a aparcar en cualquier sitio, ¿no? Como las películas norteamericanas, que siempre aparcan en la puerta, van a un juicio y aparcan en la puerta, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, siempre tienen hueco. Bueno, nos has hablado también de los temas de mercancías, el bono de movilidad, que me parece, y ese equilibrio o balance entre stock y transporte, ¿no? Y esas políticas relacionadas con el transporte de mercancías, que las has llamado, creo que muy bien, política de avestruz, ¿no? De esconder la cabeza, ¿no? Nos has hablado del decálogo, de un decálogo no modal, que ya compartiremos, ¿no? Con todos, ¿no? Luego has dicho que tú no escribías mucho de urbanismo, pero nos has dado una lección magistral porque nos has dicho que el urbanismo es una componente de movilidad, de economía, de legislación, ¿no? De tantos aspectos, es multidisciplinar, el modelo de ciudad debe serlo así y creo que es importante, ¿no? Nos has hablado de la necesidad del respeto y la convivencia como forma de diseño, ¿no? de esa pirámide invertida, ¿no? Pensando en que todos al final somos peatones. Y, y también nos has, y luego, ya para terminar, de alguna manera has hablado de la democracia en la movilidad, ¿no? Y yo es que eso quiero recalcarlo porque yo lo suelo explicar como que
la movilidad ya es una cuestión de supervivencia y de salud. Entonces no es una cuestión ya de ideologías, ¿no? O sea, o estamos todos intentando apoyar estas soluciones o creo que vamos a tener un problema muy grande. Vamos, lo tenemos ya y lo tendremos mucho. Hacemos una videoconferencia. Así que nada, te agradezco muchísimo, Francesc, de toda esta charla. Antes de que nos despidamos de nuestros seguidores de España y América Latina, que son los fundamentales, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Nada, oye, agradecerte toda esta labor que haces, Julián, Julián Sastre y tu Instituto de Movilidad, y saludos a, seguramente que compartimos muchos amigos comunes, tanto en España como en Latinoamérica, y saludos a todos ellos. Y nada, encantado de colaborar con vosotros. Muchas gracias, Francesc. Venga, Adiós a todos adiós, los amigos. adiós.